Referencias a dos hechos de noticias que han ocurrido a nivel de España, a nivel nacional, y que estoy convencido también los medios de comunicación, tanto canarios como del conjunto de la península, pues van a estar interesados. El primero de ellos, sabéis que en el transcurso de esta mañana ha sido detenido, después de 17 años de fuga, Josu Ternera, el último dirigente de ETA. Quería hacer las siguientes valoraciones como presidente del Gobierno. Lo primero, hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. De todas las cosas que ha dicho Pedro Sánchez, la única verdad es que efectivamente han detenido a Josu Ternera. No es verdad, ni mucho menos, que todos los políticos de todos los partidos hayan acabado con ETA. Y también habría que analizar e hilar muy fino eso de que ETA ha desaparecido o de que ETA ya no existe. ETA ha dejado de matar porque le ha dado la reverenda gana, porque a lo largo de los últimos años hubo un proceso de negociación en el que finalmente el Supremo, mejor dicho, el Tribunal Constitucional, pasando por encima del Supremo, validó las listas de Bildu en las elecciones municipales del año 2011. Josu Ternera, felizmente, ha sido detenido esta misma mañana en una localidad francesa al norte del país, casi en la frontera con Suiza. Llevaba 17 años huido de la justicia desde el año 2002, cuando le requería el Tribunal Supremo para que hiciese frente a los muchos crímenes que quedan aún por resolver. Bueno, esta foto, este no es Josu Ternera, este es otro terrorista de la banda ETA. Este sí es Josu Ternera, como decimos, 17 años fugado de la justicia, y esta mañana era detenido en el norte de Francia cuando se dirigía a un hospital. Ha sido calificada esta operación como infancia robada en relación a los niños que fallecieron en el atentado de Vic, por el que se le persigue judicialmente. Aún se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel por la condena que recibió en 2017 por su papel como miembro del aparato político de la banda terrorista ETA. Entre sus cuentas a saldar con la justicia española también está el atentado de diciembre de 1987 de la Casa Cuartel de Zaragoza. Perdieron la vida 11 personas, entre ellos 6 niños. 6 niños. Responsable Josu Ternera de la muerte de todas esas personas en el año 1987. Como decimos, más allá de que es casi lo menos importante la interpretación, si se trata de un golpe de efecto de Pedro Sánchez en mitad de la campaña para las próximas municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, aquí lo importante es ver lo que ha ocurrido en los últimos 10-15 años en la lucha del Estado contra la banda terrorista ETA. Esa lucha feroz en los años 80 y yo diría que hasta los años 90, posteriormente vimos cómo eso derivaba en múltiples negociaciones. Todos los gobiernos que han estado en el Palacio de la Moncloa han claudicado ante la banda terrorista ETA, en mayor o menor medida. Todos han negociado con los asesinos, y en el caso del PSOE, en el caso de Rodríguez Zapatero, cuando fue presidente, con este señor que están viendo en sus pantallas, Josu Ternera, que ha sido detenido esta mañana, el que negoció con él fue Jesús Eguiguren, el que fuera presidente del Partido Socialista del País Vasco. Vamos a ver cuál ha sido la reacción de este señor, el que fue elegido por Rodríguez Zapatero para negociar con el representante de los asesinos. Lo ha calificado como un héroe de la paz. Que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera. Este señor Eguiguren, que da lecciones de paz, que califica de esta manera al sanguinario Josu Ternera, terrorista de la banda ETA, recordemos que fue condenado por la justicia por malos tratos contra su exmujer, contra su expareja. Ahí queda dicho, pero está claro, cuando uno pertenece a determinados postulados ideológicos, puede hacer casi lo que quiera, que no va a recibir el rechazo de los grupos feministas, de los grupos que tienen la hegemonía cultural en nuestro país. Fernando Grande Marlaska era juez y ahora es el ministro del Interior
en funciones. También ha valorado la detención de Josu Ternera. Si tiene esas cosas pendientes en Francia, se materializan y se siguen, eso no obsta en modo alguno para que haya una resolución judicial también inmediata en el tiempo sobre la entrega de Josu Ternera a las autoridades españolas, a la Audiencia Nacional, por las causas que aquí se le imputan. En ese sentido, lo que hay es una cláusula de estilo que se dice que la entrega material se suspende hasta que tenga canceladas las responsabilidades extinguidas, las responsabilidades criminales en Francia, pero también está la figura jurídica de la entrega temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que esperar, y lo habéis visto en otras ocasiones, como en el caso Cherokee, que yo ahora recuerdo, para que se le pueda juzgar en España, sino que teniendo y estando extinguiendo en Francia, las autoridades francesas pudieran entregarle transitoriamente, temporalmente, para que se le pueda enjuiciar en España. O sea que no debemos o no se debe necesariamente que esperar al cumplimiento íntegro de las responsabilidades que pudieran ser declaradas en Francia. Ahora veremos las reacciones en otros partidos, en Ciudadanos, en Vox, la oposición, los distintos partidos separatistas. También veremos al representante de los asesinos, Arnaldo Otegi, en Bildu, que es el portavoz de todos ellos, lo ha sido durante mucho tiempo y ahora, como ya no está en la cárcel, lo sigue siendo de manera oficial u oficiosa, como ustedes quieran. El caso es que habríamos con las declaraciones de Pedro Sánchez, que se jactaba de que la clase política española había acabado con ETA. Incluso llegaba a decir que todos los políticos de todos los partidos. Esto es una burda mentira porque no es verdad que los señores del PNV, por ejemplo, hayan contribuido en absoluto a que los pistoleros, a que los terroristas de la ETA dejasen de matar. Los señores del PNV que jamás recibieron los tiros o las bombas de los asesinos de ETA. La clase política española cierra filas en torno a sí mismo, pero es verdad que no podemos decir rotundamente que haya sido la clase política quien ha acabado con ETA. Recordemos que quienes han puesto más cadáveres han sido los guardias civiles, los militares y los policías nacionales. Han sido los guardias civiles, por cierto, en colaboración con la policía francesa, quienes han podido detener a Josu Ternera. Vamos a ver ahora sí la reacción de líderes de otros partidos. Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Quiero celebrar la detención de Josu Ternera, un terrorista, un asesino que llevaba años campando a sus anchas, que ha sido detenido en Francia por la Guardia Civil y la policía francesa. Quiero dar la enhorabuena a la Guardia Civil nuevamente, que nos defiende de los terroristas, de los asesinos, la colaboración con Francia y gracias también al país vecino por trabajar siempre juntos contra el terrorismo. Y hoy las víctimas de Josu Ternera, en particular, aquellos atentados que ordenó este carnicero, hoy van a dormir más tranquilos. Hoy vamos a dormir más tranquilos muchos españoles porque nuestra conciencia sabemos que quien la hace la paga. Quiero que caiga todo el peso de la ley sobre este señor. Santiago Abascal, que echó dientes en política precisamente enfrentándose en su pueblo, en Amurrio, en Álava, con toda esta calaña. Desde pequeñito supo de la existencia de esta banda terrorista de ETA y en cuanto pues tuvo edad ya de enfrentarse con ellos, con los abrechales, con los batasunos, a partir de ahí se forjó su carrera política. Hoy es el presidente de Vox y se ha referido a la detención de Ternera a través de las redes sociales. Vamos a verlo. En el 175 aniversario de su creación, la Guardia Civil hace un gran regalo a todos los españoles, la captura del criminal etarra Josu Ternera. Recuerdo con vergüenza que este asesino en serie llegó a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Vox vigilará para que no hagan otro caso Bolinaga. Ternera fue el cabecilla más sangriento de ETA, el que ordenó el asesinato de mujeres y niños y el que podría ayudar a esclarecer cientos de crímenes sin resolver. ¡Viva la Guardia Civil! Íñigo Urkullu es el lehendakari, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca. A mí la verdad que me ha dejado un tanto desconcertado sus palabras. Ha dicho exactamente que hay que resolver los atentados sin esclarecer de la banda terrorista ETA. Que lo diga el PNV, la verdad, es que causa cierta perplejidad. Vamos a verlo. Hay causas judiciales pendientes y que en este sentido, bueno, la historia no terminó hace un año tampoco con la disolución de ETA, que hay atentados que están pendientes de ser esclarecidos, no solamente de ETA,
sino que hay atentados que ha sufrido la sociedad vasca que están pendientes de ser esclarecidos, y en este sentido también animo a que se den pasos para que todo aquello que esté pendiente de ser esclarecido, sea cometido por ETA o sea por otras organizaciones terroristas o bandas criminales, pueda ser esclarecido. Ustedes la recordarán porque la pasada Navidad esta señora se hacía un simpático reportaje gráfico con Arnaldo Otegi para una revista vasca. Es Idoia Mendia, o Mendía, forma parte del Partido Socialista del País Vasco. Hoy dice que es una gran noticia, pero no nos olvidamos de que esta señora se ponía a cocinar, le parecía muy bien ponerse a compartir los fogones con el terrorista y con el representante de todos ellos, Arnaldo Otegi. La detención de Josu Ternera, la detención de un militante de ETA, un terrorista perseguido por la justicia desde hace muchísimos años, que no viene más que a ratificar algo que los socialistas solemos decir siempre, que es que el final de ETA ocurrió en el año 2011, pero que también viene enmarcada en una semana en la que la iniciamos con el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre que con su fallecimiento también ha hecho recordar a toda España el protagonismo que tuvo como ministro del Interior y como los dos gobiernos socialistas, el gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y por Patxi López en Vitoria, en el final de ETA, ¿no? Por lo tanto, es inevitable esta referencia y la alegría que nos da que, bueno, se haya producido esta detención. Efectivamente, Pérez Rubalcaba fue ministro del Interior durante muchos años y aquí hay que saber distinguir, separar la persona del cargo político de su carrera profesional. Nosotros hacemos la crítica siempre al Rubalcaba, que fue político, que estuvo muchos años sirviendo al Estado, y aquí nos gustaría recordar que siempre le va a perseguir la sombra del caso Faisán, cuando era ministro del Interior de José Luis Rodríguez Zapatero, el chivatazo, el caso Faisán, vergonzante, vergonzoso, cuando iban a detener a criminales de la banda terrorista ETA, alguien los avisó para que se fueran antes de que llegase la Guardia Civil. Álvarez de Toledo, la diputada del Partido Popular por la circunscripción de Barcelona, se ha referido sobre el papel de Rubalcaba. ¿Cómo es posible que en 2 días se haya construido semejante ficción colectiva sobre el señor Rubalcaba y su obra? ¿Tiene sentido, tiene sustancia este gran derroche sentimental, esta construcción de una, digamos, historia, de un relato sobre lo que hizo? Rubalcaba fue, sin duda, un político astuto, brillante, hábil, complejo. Pero no derrotó a ETA. La derrotó el esfuerzo y el sacrificio de la policía y la Guardia Civil y los jueces y la sociedad española. Pues estamos más de acuerdo con esto que dice Cayetana Álvarez de Toledo que con la versión edulcorada de la historia que hemos escuchado pronunciar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. Ahora sí vamos a ver al representante de los asesinos, de los terroristas, Arnaldo Otegi. Desde nuestro punto de vista, que hay un interés permanente en que determinados temas estén encima de la mesa, para mí y para nosotros es evidente. Hombre, si uno sigue o ha seguido la campaña electoral de las elecciones españolas, me parece que ha sido evidente que ha habido 2 grandes temas estrella, ¿no? Nosotros y los catalanes. Bueno, pues alguien sigue teniendo interés en que esto siga siendo así, que esta no es la vía y que a nosotros nadie nos va a sacar de la vía que hemos elegido, que es la vía de las vías democráticas, las vías pacíficas, sin renuncia alguna a nuestro objetivo, que es construir la República Vasca de Iguales. Esta no es la vía, dice Otegi. La vía es pegar tiros en la nuca y que años después la justicia no pueda reclamar al autor de esos crímenes. Este señor es un interlocutor del Gobierno de España, Arnaldo Otegi, representante de los terroristas. Él fue parte de la banda terrorista ETA. No lo vamos a olvidar y lo vamos a seguir recordando siempre que podamos. Vamos a ver ahora el titular abyecto, lamentable, de la BBC. No es la primera vez que un medio anglosajón, británico en este caso, pues titula prácticamente con los pies al referirse a algún asunto interno de España, más en concreto al del terrorismo o al del separatismo. Josu Ternera, líder
de los rebeldes vascos de ETA arrestado en Francia. Rebeldes vascos de ETA. Así califica el canal británico, la BBC, a la banda terrorista ETA que tanto daño y que tantas muertes ha sembrado a lo largo y ancho de España durante tantos años. Vamos a cambiar ahora de asunto porque en el Parlamento catalán esta misma mañana han votado que no a que Miquel Iceta, el secretario general del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, vaya al Senado como presidente. Fue nombrado por Pedro Sánchez, propuesto, mejor dicho, por el presidente en funciones, pero de momento la mayoría de la Cámara Autonómica catalana ha dicho que no. Vamos a ver el momento en el que el Parlament frustrava ese momento. Ara sí, tornem a fer la votació. Sisplau, silenci. Comença la votació. Atès que hi ha hagut 25 vots favorables, 65 en contra i 39 abstencions, queda rebutjada la proposta de designació en representació de la Generalitat al Senat del senyor Miquel Iceta. El protagonista de esta historia, el propio Miquel Iceta, como decimos, líder del PSC, ya ha anunciado que lo va a recurrir al Tribunal Constitucional. No es la primera vez que la mayoría independentista pisotea los derechos de las minorías en el Parlamento. Lo hizo los días 6 y 7 de septiembre de 2017 con funestas consecuencias para todos. Cataluña tiene hoy un senador menos que la representa en el Senado. El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común. Hay quien quiere hablar en nombre de Cataluña silenciando a una parte del país. No tendrán éxito. Hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de nuestro grupo parlamentario y de los derechos del conjunto de catalanes y catalanas. Pero Sánchez, lógicamente, muy enfadado por esta cuestión. Ya hemos visto y escuchado a miembros del Gobierno a lo largo del día, después de esa votación, el Parlamento catalán, mostrar su disconformidad sobre el no a Iceta. Pedro Sánchez. Y hoy vetan también la convivencia, votando en contra del Partido Socialista para poder presidir la Cámara Territorial, que es el Senado. Y mirad, votan en contra y vetan a Miquel Iceta porque no quieren soluciones, porque quieren vivir del conflicto. Pero les voy a dar una mala noticia. Soluciones habrá, convivencia habrá, fraternidad habrá, concordia habrá, porque hay cientos de miles de catalanes y millones de españoles que queremos dejar atrás un conflicto que no queremos volver a vivir. Creo que lo condiciona porque... Vamos ahora a ver la reacción del líder, del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Creo que lo condiciona porque él, yo creo que lo que quería era pactar con Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña, y yo ya dije cuando tuvimos esa reunión con el presidente en funciones que debería evitar pactar con los independentistas, y visto lo que ha mandado a Bruselas con una subida de impuestos insoportable, debería también evitar pactar con Podemos si no queremos caer en una nueva recesión y, por tanto, si no nos queremos ver abocados a unas segundas elecciones, que nadie queremos. Yo creo que debería intentar explorar otras fórmulas constitucionalistas, desde luego no con el Partido Popular, que desconfiamos más que nunca del proyecto que tiene para España Pedro Sánchez. Ayer fue 15 de mayo, San Isidro, patrón de Madrid, de los labradores, y este año en plena campaña electoral por las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 de mayo. Todos los líderes políticos se acercaban a la pradera de San Isidro a darse un baño de multitudes, a tratar de rascar algunos votos, como es lógico, y en el caso de Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, sufría un lamentable escrache. Ayer lo contamos, la señora Begoña Villacís mañana sale de cuentas, es decir, estaba embarazada de 9 meses, y los más totalitarios, los más intolerantes, este dato, esta cuestión tan humana, pues les dio exactamente igual, porque siguieron acosándola e insultándola durante unos minutos en la pradera de San Isidro. Hoy, los señores de los movimientos antidesahucios, para lavar la imagen, por decirlo así, se han ido hasta Moratalaz a hacerle un escrache a la alcaldesa Manuela Carmena, bajo cuyo mandato en los últimos 4 años se han producido 12.000 desahucios en Madrid, la capital del cambio, recuerden.
Esto ha sucedido esta mañana y nosotros vamos a volver a condenarlo porque no estamos a favor de los scratches. Lo sufra quien lo sufra, aunque casi siempre lo sufren los mismos y los perpetran los mismos. Esto ha sucedido, como decimos, en el barrio madrileño de Moratalaz esta misma mañana. Manuela Carmena, por cierto, que ayer no dijo absolutamente nada del escrache que sufría Begoña Villacís. Hoy le han preguntado sobre el asunto y esto es lo que ha respondido. Bueno, pues yo lamento muchísimo, lo he condenado en una manifestación que he hecho, creo que está ya recogida en las redes, y después le he puesto naturalmente un mensaje a Begoña lamentándolo mucho y bueno, y diciéndole que en absoluto es eso aceptable, ¿no? Y vinculación conmigo ninguna. Yo soy la primera que he recibido también en ocasiones actitudes, si no idénticas, muy parecidas de algunos grupos de la paz. Está muy bien que Carmena condene el escrache a Begoña Villacís. Es una lástima que no tenga las imágenes, pero si usted tiene delante un ordenador o a través de su teléfono móvil, teclee Manuela Carmena a favor de los escraches año 2013, cuando aún no estaba en política, cuando aún no era candidata de Ahora Madrid al ayuntamiento. Le preguntaron en un programa de televisión a la señora Carmena, ¿está usted a favor de los escraches? Y ella respondió, estamos hablando de una magistrada, la señora Carmena es juez. Y ella, en ese plató de televisión, dijo que por supuesto que sí, que el escrache era una expresión democrática y pacífica del pueblo. Ya hemos visto cuando se lo hacen a uno que no hace tanta gracia. Pues Villacís le ha respondido. Bueno, pues sí, Manuela Carmena, después de las peticiones que recibió ayer, que fueron muchas, entre ellas la mía, ha decidido finalmente pues solidarizarse. Nunca es tarde si la dicha es buena. Que le digan, no vamos a entrar en una competencia en fin. Pero la verdad es que yo creo que en este caso el tiempo sí que era importante. Ayer vinieron a nuestra caseta gente del Partido Popular, miembros del Partido Socialista también, a expresarnos su apoyo, y yo la verdad eché en falta el apoyo de alguien del equipo de gobierno de Manuela Carmena, sinceramente, lo eché en falta. Bueno, la señora Villacís mañana sale de cuenta. Yo no sé si a este ritmo mañana también va a convocar una rueda de prensa, pero prácticamente va a llegar al paritorio pues concediendo entrevistas y ofreciendo ruedas de prensa. Reacciones que me han parecido muy interesantes a través de las redes sociales sobre lo que ocurría ayer al mediodía en esa pradera de San Isidro. Vamos a verlo. Que lo bueno que tiene Madrid es que aquí cabemos todos. A través de las redes sociales hemos dicho que se han suscitado muchísimas reacciones sobre lo que ocurría en la pradera de San Isidro. A ver si podemos verlo ahora. Este es el primer tuit. Aurora Pimentel escribe: no solo es que esté embarazada, por favor, un escrache no es de recibo para nadie y en ningún estado. Y hasta que no salgamos del puñetero marco que nos fabrican y en el que entramos como corderos, no hay nada que hacer, y tampoco son fascistas los del escrache precisamente. El segundo tuit también lo vamos a ver sobre este mismo asunto. Dice así: muchas de las que se sienten violadas porque un señor las mire más de 5 segundos en un autobús no ven nada reseñable en lo de hoy de Villacís. ¡Qué cosa tan maravillosa! Pues ayer, además de ser el día de San Isidro, era el aniversario del 15M, ese movimiento que nació en el año 2011 en la Puerta del Sol de Madrid, de la capital de España, y que posteriormente fue neutralizado con bastante habilidad, hay que reconocerlo, por Podemos, por los señores Monedero, Errejón, Urbán y el propio Pablo Iglesias, para transformarlo, para convertirlo en político. ¿Cómo han cambiado las cosas 8 años después? Esto es lo que Podemos escribía a través de las redes sociales. Vamos a verlo. Dormíamos, pero despertamos. 8 años ya del 15M. No olvidamos de dónde venimos. Efectivamente, vienen de la Puerta del Sol y de la acampada, y 8 años después el señor Pablo Iglesias puede presumir de vivir bastante mejor que la media, no solamente de los que estaban allí en la Puerta del Sol hace 8 años, sino de por encima de la media de todos los españoles. En su chalet de Galapagar, diputado y una segunda legislatura, convirtiéndose en miembro de la casta de la que él tanto criticaba. Pues él ya es uno más y va a encadenar 2 legislaturas, él y su señora,
en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver ahora ya en plano internacional la queja del Pentágono, la queja del gobierno norteamericano con el gobierno español por la retirada de la fragata Méndez Núñez, que estaba pues apoyando a una misión norteamericana a propósito de la escalada de tensión entre Irán y los Estados Unidos. Más allá de eso, que lo vamos a ir analizando, vamos a ver ahora la polémica que comentábamos con José Javier Esparza en el día de ayer sobre Alain Delon, que es un actor francés que ha recibido las críticas de la corrección política del todo el mainstream cultural en Francia, porque ha recibido un galardón, un premio en el Festival de Cannes, y a mucha gente pues no le ha parecido bien porque lo acusan de xenófobo, machista y misógino. Vamos a verlo. La polémica que rodea al Festival de Cine Cannes tiene nombre y apellido. Alain Delon, el actor premiado con la Palma de Honor, ha amanecido con miles y miles de firmas que piden boicotear esta distinción. Le acusan de misógino, homófobo y antisemita. Y para utilizar todos estos calificativos se basan en algunas declaraciones del actor como estas. No estoy en contra del matrimonio gay, pero sí en contra de que puedan adoptar. Estamos aquí para amar y cortejar a una mujer, no para coquetear con hombres. Si dar una bofetada es de macho, sí he sido un macho, pero también he recibido bofetadas, incluso de mujeres. Sin embargo, parece que el festival se niega a renunciar a sus polémicas. Es por ello que su director ha salido en su defensa y justifica así el galardón. Les contradictions d'une existence de qui que ce soit, et en l'occurrence d'un homme qui est parti très tôt à la guerre et qui fait partie d'une autre génération, c'est compliqué de juger aussi aujourd'hui avec les lunettes d'aujourd'hui des choses qui se sont passées et dites. Aunque para conocer el desenlace tendremos que esperar hasta el domingo. Bueno, pues un caso más del rodillo que supone la corrección política en todo Occidente. Vamos a ver ahora la última hora sobre Venezuela. Las conversaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición para poner fin a las hostilidades ya han comenzado. El lugar elegido para el encuentro entre los representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó ha sido Oslo, capital de Noruega, un país que se ha mantenido neutral desde la proclamación de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Noruega fue de los pocos países europeos que no reconoció a Guaidó y simplemente se limitó a pedir una nueva convocatoria electoral, haciendo así las veces de mediador entre ambas partes. La reunión ha sido confirmada por Maduro, que afirmó el pasado miércoles que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se encontraba en una misión muy importante en el exterior. Por parte de la oposición, los interlocutores han sido Gerardo Blay, exdiputado, Fernando Martínez Mótola, exministro, y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stanley González. Las conversaciones ya han terminado y ambas partes están volviendo a Caracas, la oposición por París y los chavistas por Madrid, según publican los medios noruegos. En paralelo, Estados Unidos ha suspendido todos los vuelos con destino o procedentes de Venezuela en virtud de la legislación vigente, ya que representan una amenaza a la seguridad de los pasajeros, de los tripulantes y de las aeronaves. Este anuncio, que desautoriza a todas las aerolíneas, se ha producido después de que la mayoría de las compañías, como American Airlines, Lufthansa, Air Canada o Avianca, cancelasen dichas rutas de motu propio. Nicolás Maduro ha asegurado que la medida perjudicará a ambos países. Han prohibido la semana pasada, después de la derrota del golpe de Estado, 24 horas después prohibieron los vuelos comerciales. ¿Qué ganó el gobierno de Trump suspendiendo los vuelos comerciales? Nada, se hicieron daño a sí mismos y le hacen daño a ciudadanos. Esta medida es un paso más en el distanciamiento entre el gobierno norteamericano y el venezolano tras la ruptura de las relaciones diplomáticas el 23 de enero, cuando Estados Unidos reconoció a Guaidó, y tras la retirada de todo el personal diplomático del país. Seguimos en la redacción abierta y se acaba de incorporar Rad Salam, que es doctor en filología árabe y en estudios árabes. ¿Y en qué más cosas? Ciencias religiosas. Y en ciencias religiosas. Pues muy bienvenido. El motivo de su visita no es otro que las dos conferencias que va a pronunciar en el Club de Amigos los próximos 21 y 28 de mayo. La conferencia va a estar... No solamente se va a centrar, es un curso no se va a centrar solamente en el tema del Islam, también
las variantes y las cosas que tienen en común con el marxismo y el socialismo. Ahí lo estamos viendo. Islam, marxismo y el socialismo tienen un mismo objetivo: acabar con el cristianismo. Hemos dicho que en martes 21 y 28 de mayo a las 6 de la tarde. ¿Por qué son aliados marxismo, socialismo e islam? Vamos a ver, en este curso voy a analizar la gran profecía de Jesús en Mateo 24, cuando Jesús dice en Mateo 24, 4 al 5, dice: vendrán después de mí profetas falsos y predican mi nombre, y mucha gente le van a seguir. Estos son el anticristo. Aparte también, Jesús también dijo otra profecía. En Mateo 7, 17 dijo que por sus frutos se reconocen. Por lo tanto, yo hablo del anticristo. El anticristo no es una persona, puede ser unas organizaciones. Yo durante este curso voy a mostrar de que el Islam, tanto el Islam como el marxismo, el socialismo y sobre ellos también la masonería, son el anticristo, quieren acabar con el cristianismo. En abril, en marzo-abril, di también un seminario en el Club de Intereconomía sobre la masonería y su objetivo acabar con todas las religiones, sobre todo el cristianismo, acabar con el poder del Vaticano. ¿Por qué digo eso? Porque si preguntas a cualquier persona le dices: ¿qué opinión tienes sobre el cristianismo o la religión en general? Quizás puede pensar como pensó en su momento Joseph Joubert, un filósofo, escritor del siglo XVIII, que dijo que encuentro en la religión, sobre todo el cristianismo, mi satisfacción y mi obligación. También Maquiavelo, un político, un escritor del siglo XVI, aunque no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero dijo una frase que es muy llamativo. Dijo: si todas las naciones aplican las palabras de Jesús, no habrá ni guerra ni odio. Gandhi, el mismo Gandhi, en su época, discutiendo con el gobernador inglés, y le dijo: si los dos aplicamos las palabras de Jesús, podemos solucionar el problema de nuestro país. También algunos pueden pensar, como pensó en su época también un clérigo inglés, Robert Burton, del siglo XVII, dijo que todas las religiones son iguales y todas son verdaderas. Este es el relativismo, el buenismo, el que estamos viviendo hoy día, inventado por la masonería, que precisamente el relativismo, el buenismo, quiere también, de una manera u otra, acabar con la fe cristiana. También algunos pueden pensar, como pensó en su épico Voltaire. Voltaire dijo que la religión del cristianismo es el origen del fanatismo y del odio. También Karl Marx, el fundador del marxismo, del comunismo, luego más tarde el socialismo, dijo Marx, al principio dijo: yo no creo en Dios, aparte la religión, el cristianismo es el opio del pueblo. Además, Marx era un maestro masón, y el primer discurso que dijo que vengo para acabar con el poder de la Iglesia, con el poder del Vaticano. Por lo tanto, todas estas ideas, esto lo vamos a explicar durante este curso, y vamos a llegar a un entendimiento de que tanto el Islam como la izquierda, hoy día estamos viendo que el Islam está apoyando a la izquierda. O sea, estamos a las puertas de las elecciones y vemos el Islam está apoyando los partidos de la izquierda. ¿Qué tienen en común? Al contrario, el Corán mismo condena a los ateos. Los musulmanes, antes de matar un judío cristiano, matan a un ateo. ¿Pero por qué? Porque tienen el mismo objetivo, es acabar con el cristianismo. Por eso tenemos una oportunidad ahora con estas elecciones, y yo siempre lo digo, también lo vamos a analizar durante este curso, las elecciones del 26. El pueblo tiene que analizar
el programa electoral de cada partido, porque está en juego nuestras tradiciones judías y cristianas en Europa, en nuestra religión, Rat, en ¿tú no nuestro eres un país. entusiasta de la actual Unión Europea? ¿Tú crees Bueno, que la Unión Europea ha traicionado, yo creo que ha traicionado los principios? los principios judíos y cristianos, sí. Pero Aparte, los principios judíos cristianos, pero también los principios de la propia formación de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se unió Europa? Porque Europa se unió para enfrentar un enemigo común que tienen. Viene del Oriente, viene de muchas partes. Y lo que estamos viendo ahora, están traduciendo el pueblo, están traduciendo todas estas traducciones judías cristianas. No están defendiendo. Ras Salam, muchísimas gracias y volvemos a recordar que pueden apuntarse al Club de Amigos de Intereconomía a través de ese teléfono que ven en pantalla, el 916162464. Y además recordamos que la conferencia de Ras Salam 21 y 28 de mayo, pero también hay otra este mismo sábado, 18 de mayo, Pablo Linares, y no es una conferencia, es una visita guiada al Valle de los Caídos. Este sábado por la mañana, salida a las 9:30 desde la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Visita guiada al Valle de los Caídos con Pablo Linares. Ras Salam, muchísimas gracias. Esperemos que el curso sea todo un éxito. Creo que sí. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta tendremos conexión telefónica con Ramón Cosío, que es un portavoz policial y nos va a dar algunos detalles sobre esa detención de Josu Ternera, terrorista de ETA que ha estado 17 años en paradero desconocido. 7:20 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Tenemos ya conexión telefónica con Ramón Cosío, que es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Señor Cosío, buenas tardes. Bueno, esta mañana conocíamos la noticia. Operación Infancia Robada, detención del terrorista Josu Ternera. Ha estado 17 años en paradero desconocido. ¿Es verdad que está fugado? ¿Ha estado ilocalizado todo este tiempo? ¿Estos dos términos son correctos? Efectivamente, para nosotros en una ocasión, por lo que tuvimos conocimiento también a través de la prensa, porque bueno, serían cuestiones operativas que no nos corresponde a nosotros hablar de ellas, pero nos consta por medios de comunicación que al menos en una ocasión huyó de una operación similar a la que ha terminado hoy con su detención, pero si no recuerdo mal, desde el año 2002 que huyó de su domicilio en Miravalles, en Vizcaya, pues ha estado pues en la clandestinidad y huido de la justicia. Señor Cosío, esta mañana, cuando era detenido en una localidad francesa, en el norte del país, casi la frontera con Suiza, estaba con otra persona. ¿Se sabe con quién estaba? ¿Se conoce pues ya como la le digo, identidad? Por supuesto que para las personas, para el cuerpo policial que realiza pues la detención, conocen la identidad y el motivo por que esa persona ha quedado en libertad. Pero como le digo, son detalles que entendemos que por responsabilidad deben ser facilitados bien por el Ministerio de Interior, bien por el cuerpo policial, los responsables de ese cuerpo policial que realizan, que en este caso ha sido pues los GR de la policía francesa en colaboración con la Guardia Civil. Una de las personas controladas de su entorno dijo que alguien, sin especificar quién, iba a ir a un hospital. ¿Cómo ha sido el seguimiento? No sé si en otra ocasión este tipo de comentarios ha llegado a oídos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, pero en esta ocasión han ido a hacer ese seguimiento y se han encontrado allí con Josu Ternera. Dentro de la labor que diariamente realizamos las fuerzas de seguridad del Estado, pues cualquier hilo para nosotros es importante, ¿no? Entonces muchas veces se realizan unas investigaciones a muy largo plazo y tienes de alguna forma tomado el pulso a muchas vías o muchos hilos que al final puedan llevarte a tu objetivo final. En este caso, pues uno de esos hilos, una de esas variables que teníamos bajo control ha dado frutos. Lo que pasa que muchas veces el desenlace es incierto, ¿no? Muchas veces pues estamos a la espera de que suceda algo, pero finalmente nunca sucede. O en este caso, pese a llevar, como digo, como usted decía, pues casi 17 años esperando que esto suceda, pues en el día de hoy ha dado sus frutos. Hemos podido comprobar que la persona a quien se iba a detener, que era pues José María Urruticoechea, Josu Ternera, y desde luego ha sido una noticia muy grata y muy satisfactoria para todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el pasado de
este señor dentro de ETA y con el dolor que causó pues en tantas familias, no solamente de la Policía y la Guardia Civil, sino de muchos ciudadanos españoles. Señor Cossío, sabemos que se hacía pasar por venezolano, Josu Ternera. ¿Ha estado desde 2002 en Francia o ha estado viajando por otros países? No nos consta, una vez más, me remito a los investigadores, esta persona ha estado moviéndose, incluso también hubo unas conversaciones que se llevaron a cabo con una fundación en Suecia, fundación, si no recuerdo mal, Guidonat, pero esta persona ha estado en la clandestinidad durante todos estos años, con lo cual es muy posible que se haya movido no solamente por Francia, sino por otros países, que haya utilizado más de una identidad ficticia para poder pasar los numerosos filtros que muchas veces suponen pasos fronterizos y demás, con lo cual no le puedo asegurar con certeza que no haya estado en otros lugares que no hayan sido Francia. Sí nos consta y sí he sabido que ha sido su base, si no de operaciones, ha sido su hogar, donde ha estado más todo este tiempo oculto y concretamente en esa región montañosa que está próxima a los Alpes suizos, en esa zona de Francia que limita con los Alpes suizos. Ramón Cossío, portavoz del SUB, muchísimas gracias por atender a la redacción abierta de la tarde. Buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Seguimos en la redacción abierta y se incorpora Alba Vila, presentadora del informativo. Recordamos, a las 8:30 todos los días, de lunes a viernes, una cita con toda la información. Muy bienvenida. Muchas gracias, Javier, por invitarme a esta redacción auténtica, si por si Rafa ¿A la nos está auténtica? escuchando. Pues mañana se lo vamos a recordar al señor Núñez Huesca. Nos vas a traer, Alba, hoy un ranking, un estudio acerca de cuáles son las ciudades más seguras y las que menos de España. El problema de la seguridad en los últimos años, sin duda, que va preocupando cada vez más a los ciudadanos. Totalmente, son datos del Ministerio de Interior basándose en los hechos en 2018, pero las conclusiones que se sacan de estos datos son bastante curiosos porque 5 ciudades turísticas, Javier, están nada más y nada menos que entre las más inseguras de toda España. Si te parece, vamos a comenzar con estos datos porque aunque las cifras que nos arroja ese sondeo son alarmantes, España es el tercer país más seguro de toda la Unión Europea por detrás de Portugal y Grecia. En España, en el año 2018, en el pasado ejercicio, se cometieron 2.131.000 infracciones penales y con esto nos referimos tanto a delitos como faltas leves. Es decir, de media 45,61 delitos por cada 1.000 habitantes. Pero si te parece, vamos a hacer un repaso de cuáles son. Hemos seleccionado 3 ciudades de las más seguras y otras 3 de las más inseguras. Aquí lo vemos, Gijón lidera el podio de las ciudades más seguras, que además entre las 3 más seguras de España, curiosamente, están todas en el norte. Están en el norte, Alba. Efectivamente. ¿Esto a qué lo podemos achacar? ¿Hay algún motivo? En este estudio se dice por qué 3 ciudades que yo creo que tienen una calidad de vida muy alta, Gijón, Oviedo y Logroño, la inseguridad o la criminalidad es muy baja. Este estudio no arroja datos ¿Precisos? Ni conclusiones precisas, pero podemos entender que son las ciudades donde hay menos inmigración, que esas se producen más en ciudades como por ejemplo Valencia, Madrid, Barcelona y Marbella, que luego veremos los datos porque son las 3 ciudades más inseguras de España. Volvemos a los datos, si te parece, Javier, porque Gijón, como decíamos, es la más segura de España, con una media de 27,48 de infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Hablamos siempre de infracciones por cada 1.000 en todos estos datos. Es de la tasa de delincuencia más baja, pero seguimos en el norte y nos vamos a otra ciudad. Esta está dirigida por el Partido Popular, que es Logroño. Con 150.000 habitantes se cometieron 28,56 infracciones y de nuevo volvemos a Asturias, porque la tercera ciudad más segura es Oviedo, con una tasa de criminalidad de 29,62 delitos por cada 1.000 habitantes. Aquí cabe destacar que los robos y el tráfico de drogas con respecto al año anterior, al 2017, porque estos datos son de 2018, bajaron notablemente. Y ahora sí, vamos a ver esas ciudades de las que hablábamos antes, Barcelona, Madrid y Marbella, que son las 3 más inseguras de todo el territorio español. Barcelona, gobernada por Ada Colau, la tasa duplica, atención, a la de Gijón. Los datos son, desde luego, escalofriantes, con un
más de casi 2 millones de habitantes, la tasa de delitos es de casi 120 por cada 1000 habitantes. El año pasado, en la capital catalana, 10 asesinatos u homicidios, casi la cuarta parte de todos los que se produjeron en la comunidad autónoma, en Cataluña. Más alejada, no solo en cuanto a kilómetros, sino también en cuanto a criminalidad, está Marbella, que veíamos que baja hasta de los 120 delitos a los 80,40 por cada 1000 habitantes. En 2018 hubo 4 asesinatos y un notable aumento, eso sí, del tráfico de drogas. Y ya por último, la tercera urbe más preocupante de España sería la capital, Madrid. El balance que deja la capital, gobernada por Manuela Carmena, se centra en una tasa de 74,5 delitos. Y a Madrid le sigue otra ciudad catalana, que es Tarragona, y ya en quinta posición estaría Palma de Mallorca. Pues muchísimas gracias, Alba Vila, por este repaso. Antes de que te marches, ya que estás aquí, que no sueles prodigarte por esta redacción me resisto, pero estoy en esta mesa abierta, digo, voy a aprovechar. ¿Qué vamos a llevar hoy en el informativo? ¿Qué puedes adelantarnos? Pues la agenda del día la marca, desde luego, esa detención de Josu Ternera. Hablaremos con una víctima del terrorismo. También la agenda política del día está marcada por esa bofetada del separatismo a Pedro Sánchez, el primer fracaso en la cara del socialista, efectivamente, que se materializa en ese no del Parlamento para designarle como senador, por lo tanto será imposible que consiga ser presidente del Senado. Hablaremos con un abogado constitucionalista de todo este asunto, porque esta misma mañana Miquel Iceta y su grupo parlamentario anunciaban que mandarían un recurso de amparo al alto tribunal, así que veremos si esto tiene recorrido jurídico, cuánto podría demorarse esto, porque el Partido Socialista dice ahora que no van a proponer ningún otro candidato alternativo. Así que no te falta un habrá perejil en este programa, ¿eh? Y otro tema muy importante. Hoy hemos conocido algo muy preocupante, sobre todo me gustaría que las feministas, desde aquí lo decimos... Me la has quitado, querida Alba. Lo sé que te te lo iba he a decir, quitado. llevo toda la mañana descolgando un teléfono, llamando a grupos feministas para encontrar alguna que señalice, que denuncie, que se indigne por lo que le ocurría ayer en la pradera de San Isidro a Begoña Villacís, una señora embarazada de 9 meses que recibía un desagradable escrache. Y ya no solo eso, sino también una atleta estadounidense comunica a sus patrocinadores que se ha quedado embarazada y estos le suspenden el contrato y van a dejar de pagarle. Tremendo. Desde luego, yo, las feministas, tanto en el asunto de Begoña Villacís, que están estos dos temas marcados por la maternidad, me gustaría que hubiese mostrado ese grito tan abierto que tienen durante otras fechas, o como por ejemplo en el 8 de marzo, y que cuando es necesario no lo manifiestan. Así que hablaremos también con una deportista profesional que también vivió esto. Y le preguntaremos por qué. Hay un asunto que me ha llamado especial atención. Esta tarde he estado leyendo que otra atleta, campeona olímpica, en el año 2017 anunció que un día antes de presentarse a los Juegos Olímpicos en Pekín, abortó. Y que no conocía a ninguna atleta que se hubiese quedado embarazada que no hubiese abortado. Fíjate. Me parece alarmante, desde luego. Tremendo dato. Pues Alba Vila, muchísimas gracias. Un placer, Javi. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Pepe García Saavedra, vamos a analizar con él todo lo que acontece en Cataluña, especialmente con esa votación en el Parlamento, en la Cámara Autonómica Catalana, esta misma mañana, votando que no a la propuesta de Sánchez de que Iceta presida el Senado. 7:05 de la tarde, seguimos en la redacción abierta y se incorpora Pepe García Saavedra, periodista y gran experto en esta casa en todo lo que acontece en el Tribunal Supremo, en ese juicio contra los líderes golpistas del 1 de octubre y en general con toda la política catalana. Pepe, muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, hoy la gran noticia, el bloqueo a Sánchez, a Iceta. El Parlamento catalán esta mañana votaba que no solo el separatismo, solo el PSOE y los comunes votaban que sí a que Iceta presida el Senado. Era la propuesta, la idea de Pedro Sánchez, y de momento los separatistas se han opuesto, también Ciudadanos, también el Partido Popular, etcétera. Bueno, no, Ciudadanos y el PP lo que han hecho es abstenerse, ¿no? Bueno, lo que necesitaba ahora más sí es, efectivamente, lo que necesitaba ahora más sí es que no es.
que es inédito, es una cuestión inédita porque jamás había pasado, que normalmente los senadores de designación autonómica, los grupos se reparten la cantidad que les toca en función de la representación que tienen en la Cámara y siempre por cortesía parlamentaria pues se suelen apoyar unos a otros, pero esta vez por primera vez no han apoyado a Iceta. Eso es que algo se quieren cobrar del Partido Socialista y que igual no está muy dispuesto Pedro Sánchez a dárselo. Está recurrido ante el Tribunal Constitucional, ha pedido amparo el señor Iceta y previsiblemente el Pleno se reunirá el próximo martes, que coincide precisamente con la constitución de la mesa en el Senado. Entonces el PSOE dice que no tiene un candidato alternativo. Yo no sé, porque la verdad es que no me conozco el reglamento del Senado, pero yo no sé si se podría retrasar esta constitución de la mesa porque el Partido Socialista tiene mayoría absoluta por primera vez no, hacía muchos años que no tiene una mayoría holgada en el Senado. Es cierto. Y igual, es que no me conozco el reglamento, pero puede ser que se retrase hasta la declaración del Tribunal Constitucional, que en todo caso Iceta lo que pide es que si hay votación se anule y que si no se decide rápidamente, que yo creo que sí, posiblemente veamos dentro de unos años que se anule esta votación en el Senado. Pepe, vamos a recuperar el momento en el que el Parlamento catalán decía no a Iceta. Ara sí, tornem a fer la votació. Sisplau, silenci. Comença la votació. Atès que hi ha hagut 25 vots favorables, 65 en contra i 39 abstencions, queda rebutjada la proposta de designació en representació de la Generalitat al Senat del senyor Miquel Iceta. Nos han pillado, José Antonio. Nos han pillado, sí. Es que no avisan los compañeros de control. Estábamos comentando que hay muchos idiomas en este país y que el catalán, la verdad, es uno de los que mejor se entiende. Efectivamente. El vasco, pues no es el caso. La verdad que si escuchásemos hablar a algunos políticos vascos, no podríamos traducirlo. Después de tragarme tantos y tantos plenos en el Parlamento, ya he hecho carrera. Bueno, Pepe Iceta ha dicho que lo recurre al Tribunal Constitucional. Vamos a recuperar ese momento también. No es la primera vez que la mayoría independentista pisotea los derechos de las minorías en el Parlamento. Lo hizo los días 6 y 7 de septiembre de 2017 con funestas consecuencias para todos. Cataluña tiene hoy un senador menos que la representa en el Senado. El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común. Hay quien quiere hablar en nombre de Cataluña silenciando a una parte del país. No tendrán éxito. Hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de nuestro grupo parlamentario y de los derechos del conjunto de catalanes y catalanas. Iceta, Pepe, ¿tú crees que al final esto se va a desbloquear de alguna manera? ¿Qué va a pasar? Claro, es que la última palabra la tiene el Constitucional y es lo que digo, si hace pronto si dirime pronto el recurso, pues podemos ver que puede haber otra votación y que puede llegar al Senado. Si no, el PSOE insiste en decir que no hay plan B, pero es que si Iceta no es senador no puede ser presidente del Senado. Entonces la cosa se les puede complicar bastante. Como ya digo, el martes se reúne el Pleno, aunque no va a haber resolución seguramente el martes. Carmen Calvo, nuestra flamante vicepresidenta en funciones, ha dicho que es una torpeza tanto política como jurídica. Además inútil, porque el Senado tiene mayoría absoluta del Partido Socialista y por lo tanto cumplirá el papel y la función que el presidente Sánchez tiene prevista. Y además tendrá consecuencias jurídicas porque la situación planteada jurídicamente es bastante inaceptable. Se va a romper la proporcionalidad obligada del Parlamento de Cataluña y, repito, va a ser la historia de una torpeza inmensa. Pero parece que muchos no han entendido el mensaje el 28 de abril. ¿Por qué es una torpeza jurídica, José Antonio? Hombre, porque es verdad que hay un reparto de senadores y tiene que haber ese reparto que hizo la mesa, tiene que estar representado en el Senado. Ahora mismo acaban de dejar huérfano a uno de esos puestos que le correspondía al Partido Socialista.
Yo creo que en ese sentido, pues no sé si podrá prosperar el recurso, pero lo que no puedes hacer tampoco es obligar al Pleno a votar a quien tú impongas, porque yo creo que eso era un ejercicio de cortesía parlamentaria. Ellos sí que tiene que salir un senador del PSC porque es el que le corresponde, pero no tiene por qué ser el señor Iceta. Entonces, bueno, si tiene largo recorrido lo veremos. Pepe, ¿tú crees que, ahora pasando a lo de Ternera, que esto es en clave electoralista, que la policía sabía perfectamente el paradero? Hemos hablado antes con un portavoz del SUB, con Ramón Cosío. Él no nos ha dicho que la policía lo conociese desde hace mucho tiempo y que ahora... Esta es la interpretación política que se da. Sánchez ahora, aprovechando que estamos en campaña, dice, detengan a Josu Ternera, en clave electoralista. Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, nos ha dicho que la policía, en cuanto ha conocido... Lo ha detenido. Ha conocido la ubicación y el paradero de Josu Ternera, pues lógicamente han procedido a efectuar esa detención. En clave política, ¿tú qué lectura le das? ¿Sencillamente ha sucedido cuando ha sucedido? Yo creo que sí, yo no le daría más vueltas. ¿Y ha ocurrido durante campaña sin más? Yo no le daría más vueltas porque, vamos a ver, o sea, si esto fuera así, yo si soy Pedro Sánchez lo hago política maquiavélica, ¿no? Ante las generales, de las generales, porque ahora ya se sabe que el viento le sobra a favor al Partido Socialista. Y yo no le daría más importancia. Yo al tema lo que le daría importancia son declaraciones como las de los señores de Sortu o como del expresidente Jesús Eguiguren, del presidente del PSOE vasco, que ha dicho que Josu Ternera era un héroe de la retirada. Sí, lo hemos visto. Sí, yo esas son las cosas a las que les daría la lectura política que haría, y precisamente diría, oiga, este señor que ha sido presidente de los socialistas vascos, a cuyos compañeros ha asesinado la banda que lideró en su día este señor, pues está diciendo esta bobada. Bueno, más que bobada, es que no es ni bobada, es una cosa de verdad repugnante, que es que no entra en cabeza de nadie, pero bueno. Volviendo al asunto de Iceta, el no del Parlamento catalán a que el líder del PSC presida el Senado, vamos a ver ahora la reacción de los independentistas. El caso de Sergi Sabrià, de Esquerra Republicana, que ha dicho lo siguiente. Iceta, nosaltres volem parlar de tot i seguirem insistint. Són vostès qui ho veten tot i sempre. Quantes amenaces més rebrem per no fer-lo president del Senat? Els nostres amics són a la presó. Li torno a recordar, per fer un referèndum. Les togues ens apliquen venjances en formes de fiances. No se m'acut quina conseqüència més s'imaginen. Mentre rumien, nosaltres persistim en el diàleg, en construir una república, en fer avançar el país. Avui, a banda de titulars, li feien falta vots, i els nostres no en tindrà. I de lliçons de cortesia, de parlamentarisme, de lliçons de dignitat, a nosaltres, cap. Bueno, el discurso de Manuel, las togas claman venganza. Es que esto sí que tiene lectura política. Estos señores la semana pasada se pusieron rimbombantes diciendo que no iban a apoyar a Iceta y dejaron la puerta abierta como, bueno, vamos a hablar de temas. Y ha sido casualmente cuando la CUP esta semana ha dicho que no va a votar a Iceta, que ellos se han apresurado también a decir que no, que a este señor no lo votamos. ¿Por qué? Pues porque hay elecciones municipales el 26 de mayo y esta gente sí que se juega mucho, porque la CUP en las elecciones municipales en Cataluña suele ser bastante fuerte, no es como a nivel... Barcelona capital tiene gran arraigo. Claro, ¿no? Y hay muchos sitios en los que gobierna y hay muchos sitios en los que necesita su apoyo. Y claro, si la CUP dice que no hay Iceta, pues estos señores no pueden decir que sí hay Iceta. Yo creo que eso sí que tiene más lectura política, pero vamos, hay que ver lo que pasa en los próximos días y si finalmente Iceta acaba en el Senado, ¿no? Pero Sánchez tiene un abanico amplísimo de opciones ahora mismo. Tiene por un lado la opción de Podemos, ojo. La opción de la abstención de Ciudadanos, tiene los separatistas. No puede hacer todas a la vez, puede jugar con todas al mismo tiempo, pero llegará un momento en que tenga que jugar solamente a una baraja. No, espérate, porque la cosa tiene más chicha, que es que me he dado cuenta hoy con lo de unos recursos que han planteado los presos al Supremo para poder salir durante más días
para hacer trámites. Y sobre todo con otro, porque Oriol Junqueras se presenta a las europeas y no puede ser eurodiputado y diputado nacional. Y claro, he caído en que estos señores van a ser suspendidos seguramente de sus funciones como cargos públicos en próximos días por el Supremo. Entonces la votación de la investidura de Pedro Sánchez ya no sería sobre 350 diputados, sería sobre 346 si estos señores no renuncian a su acta, porque en caso de que renuncien a su acta entrarían otros diputados. Pero si son suspendidos, como va a pasar, no podrían acudir a ningún tipo de votación, porque aquí no se puede delegar el voto como en el Parlamento, con lo cual la votación de investidura de Pedro Sánchez sería con 346. ¿Qué pasa con estas cifras? Que en segunda votación necesita más síes que noes. No necesitaría ni la abstención ni el apoyo de los independentistas, le valdría solamente con PNV, Podemos, Partido de Revilla y Coalición Canaria. Con eso tendría más síes que noes. Entonces está en el tejado de los independentistas tener algo ahí, un poco de mano en la investidura de Pedro Sánchez o no, en función de si renuncian o no a su acta. Pero vamos, el tema está bastante cachondo, porque es que finalmente con todo esto de vamos a intentar torpedear un poco el gobierno. ¿Tú crees que gobierna en solitario? El PSOE, por supuesto, sí. Porque, es lo más probable. Hombre, no, y para empezar, el sí de Podemos lo tiene, fijo, porque es que Podemos si no, es un suicidio político, que puede haber otras elecciones que ya entonces, si quedaban con 40 diputados, se van a quedar en 20. ¿Y qué pasa? Que Coalición Canaria, la exigencia que le pone al PSOE precisamente es que Podemos no puede estar en ese gobierno, con lo cual hay que sacar a Podemos de la ecuación, que va a decir que sí al gobierno de Pedro Sánchez con un acuerdo programático así un poco, pues que con algún guiño y ya está. Albert Batet, de Junts per Catalunya, también ha hablado hoy a propòsit del no hay Z. On era el diàleg quan ens van vetar els nostres candidats? Quan van vetar el president Puigdemont a ser investit president de la Generalitat? Quan van vetar el senyor Jordi Sánchez? Quan van vetar el senyor Jordi Turull? Que aquí al mig d'un ple, on era el diàleg durant tots aquests dies? On era el diàleg quan s'han vulnerat drets d'una forma flagrant? On era el diàleg quan volíem un diàleg de debò i posaven unes condicions i vostès van preferir anar a eleccions negant uns pressupostos? N'estem cansats de la falsa retòrica del diàleg. Volem política amb majúscules. Pepe, además, Oriol Junqueras ha pedido más tiempo, ¿no? Bueno, ibas a decir algo sobre es que el me ha señor hecho Batet. gracia la de por qué no habéis hecho a Puigdemont presidente, por qué no habéis hecho a Jordi Sánchez, por qué no habéis hecho a Jordi Turull. Pues mira, pues que uno se fugó en un maletero y los otros dos están en la cárcel. ¿Cómo pretendes que hagamos? Es que no entra en cabeza de nadie. Y siempre están con lo del diálogo, pero dicen que sin condiciones, mentira. Claro que ponen condiciones, están diciendo que quieren la autodeterminación. Pues señores, no va a haber autodeterminación, punto. Estas son las propuestas, que si las queréis, bien, y si no, pues lo bueno que tiene Sánchez esta legislatura es que no va a tener tanta dependencia de los independentistas. Oriol Junqueras, el que era vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, ahora mismo está en prisión, como todos ustedes saben, está sentado en el banquillo ante el Tribunal Supremo, la sala que preside Manuel Marchena. Ha pedido más horas, más tiempo para él, para sus cosas. Sí, o sea, dices ahora para salir de prisión. Sí, eso es lo que te decía antes, que han presentado un recurso porque dicen que necesitan realizar más trámites para la toma de posesión y por eso las han pedido. Que ya te ha adelantado un poco. ¿Va a ser atendido esta petición, Pepe? ¿Va a ser atendido? No, para nada. O sea, se van a tomar los precedentes, el que te contaba la semana pasada, el de Ribatasuna, que es el llegar, estar en esa sesión plenaria y con las mismas volver. Date cuenta, insisto, que los van a suspender de cargo, que no es lo mismo que inhabilitar, porque inhabilitar no puede ser hasta que no haya una sentencia una sentencia condenatoria y que contemple esta inhabilitación, pero antes se da un caso en la ley de enjuiciamiento criminal, que dice que las personas que estén procesadas en firme por rebelión y en prisión provisional pueden ser suspendidos o son suspendidos de sus cargos, que es lo que les pasó con las actas que tenían en el Parlamento catalán, y va a pasar ahora lo mismo. Y pues no, yo creo sinceramente que no va a prosperar. Pepe, analizamos siempre toda la semana lo que ha dado de sí el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas del 1 de octubre. El papel de Manuel Marchena, que poco a poco yo creo que va suscitando es un killer, la admiración, como dirían la simpatía, incluso para los medios de comunicación, que siempre nos da juego por cómo se dirige a abogados de la defensa, a los propios acusados, a los testigos. Nunca pierde los nervios, rara vez le hemos visto perder los nervios, pero siempre
pero siempre que tiene que hablar lo hace de manera muy clara. Muy clara. Esta semana hemos tenido el gran momento, Javier, de la señora de las décimas del 1 de octubre y de sus alucinaciones por cómo veía la actuación de la policía. La verdad es que está sembrado últimamente y esta semana sobre todo. Señor Marchena ha tenido unas intervenciones estelares y por cierto que ya tenemos prácticamente, ya estamos en la recta final del juicio. La semana que viene se van a ver y se van a presentar las pruebas. Luego quedan la lectura de las conclusiones y las últimas palabras de acusados, y ya la fecha que baraja el tribunal para que acabe el juicio es la primera quincena de junio. O sea, quedan poquitas semanas, por no decir días, de juicio, y la sentencia, como decimos siempre, se espera para otoño, más o menos. Para otoño. Pues Pepe García Saavedra, encantado como siempre de que estés en la redacción abierta de la tarde, y muchas gracias por tu análisis. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta, Xavier Horcajo, no se lo pierdan. 7:15 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Se incorpora Xavier Horcajo, periodista y director y presentador de Pulso Económico. Buenas tardes. Muy bienvenido, Xavier. Aquí estamos. Ya saben, todos los días, de lunes a viernes, después de este espacio de la redacción abierta de la tarde, acabamos a las 8 y coge el testigo Xavier Horcajo con el análisis y la mejor información económica del día, de lunes a viernes. Eso es. Xavier, yo sé que tú eres más aficionado al flamenco. Sí, a mí el flamenco me gusta. No sé si Andrés Calamaro te emociona. No mucho, no. No mucho, ¿no? No sigo mucho esto, aunque tengo entendido que es un grandísimo compositor. Bueno, pues ayer ofrecía un concierto en el Teatro Liceo de Barcelona, que tú conoces también, y el señor Calamaro desde hace ya algún tiempo como que se ha salido de la corrección política. Hace cosa de un mes, antes de las elecciones generales del 28 de abril, escribía un comentario en su tablón de Facebook dando a entender más o menos que iba a votar a Vox, que estaba cansadísimo ya de la corrección política. Y ayer, entre canción y canción, el señor Calamaro arremetió contra el actor Viggo Mortensen. ¿Por qué arremetió contra este actor? Porque este actor arremetió a su vez contra Vox por utilizar al personaje Aragorn, creo que se llama, de la película del Señor de los Anillos, un personaje que él interpreta y que no le pareció nada bien porque Vox usó un vídeo con este personaje en su campaña. Pues ayer Calamaro arremetía contra Viggo Mortensen y de esta manera Xavier era despedido del Liceo de Barcelona. Es un ejemplo más, es una tontería, pero es un ejemplo más bueno, yo no sé muy bien por qué, de la corrección debe política. tener alguna novia Viggo Mortensen en el sector de las CUP, porque hace algunos comentarios de vez en cuando un poco raros, ¿no? Teniendo en cuenta pues que él no vive en Cataluña y teniendo en cuenta que, en fin, conoce Cataluña un poco peor que Manuel Valls, solo un poco. Es una de las estrellas del proceso, ¿no? Sí. Veamos durante los meses álgidos del separatismo catalán a Otegi. La gente de Lazo Amarillo se hacía fotos con Otegi por la calle en Barcelona como si fuera una estrella. Y también este señor Viggo Mortensen, hombre, viene de otro mundo, él no ha sido un terrorista como el caso de Otegi, pero no conoce nada de la realidad catalana ni de la realidad española, pero ¿no? era uno de los pocos terminales, digamos, mediáticos Internacionales, ¿no? que podían exhibir como que, bueno, estaba de acuerdo o congeniaba con la idea de una Cataluña independiente. Bueno, ayer día de San Isidro, 15 de mayo, patrón de Madrid, patrón de los labradores. Y en la paradera de San Isidro teníamos que lamentar el escrache que sufría Begoña Villacís. Vamos a recuperar esas imágenes. Distintos colectivos antidesahucios rodeaban a la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, del 26 de mayo, y pasaba un mal trago, un mal momento, esta señora embarazada de 9 meses, Xavier. Sí, sí. Mañana sale de cuentas. Mañana sale de cuentas y ha tenido un gran coraje en lo personal, aguantando eso que es impresentable, que alguien con criterio político acose a quien está en la oposición y nada ha hecho en contra o a favor de que haya más o menos desahucios en la ciudad de Madrid. Lo que ocurre es que, bueno, esto fue un desorden absolutamente impresentable, lo han defendido algunos porque no les quedaba más remedio, aunque lo que no se nos enseña, lo que está entre bambalinas, es que esto fue un despropósito que había que corregir. Y ese es el motivo, me imagino, por el que, buscando la oportunidad, que no fue ayer en la pradera, sino hoy,
pues le han ido a intentar hacer lo mismo a Carmena para que no se diga, ¿no? Para que no se diga. Es que Carmena, como Íñigo Errejón, como el resto de líderes políticos, porque estamos en plena campaña electoral, claro que fueron a la pradera de San Isidro, pero se les pasó por alto a estos movimientos antidesahucios el pequeño detalle de que es Carmena, la alcaldesa de Madrid. Bajo su mandato, en los últimos 4 años se han producido 12.000 desahucios en la capital de España, y quien sufría el escrache era Begoña Villacís, de Ciudadanos. Vamos a ver ahora el escrache que sí, que esta mañana ha sufrido Carmena por los suyos, para que no se diga, ¿no? Aquí está, sufriendo ese escrache. Nosotros, por supuesto, que lo condenamos, siempre condenamos los escraches. No nos parece de recibo el acoso, la intimidación, los insultos. Y Xavier, no sé si coincidirás conmigo, pero creo que este término ha sido la única, a grandes rasgos, la única aportación de Podemos a la política española. Esto viene de Argentina. Echenique, sí. ¿No? Echenique. De todas maneras, ya veis que el escrache no tiene nada que ver con el que tuvo que sufrir Begoña Villacís. Esto es un cumpleaños. Esto es vamos a intentar quitarle ese problemilla a Carmena. Ella podrá decir que a ella también le hacen escraches. Sí. Yo tengo una especial sensibilidad por esto de las plataformas antidesahucios, porque les sale todo mal. Fíjate que en Barcelona ellos contribuyeron y mucho a UPAR, a Ada Colau, como miembro de las plataformas antidesahucios, y luego se descubrió que ella no había sufrido ninguno, que vivía cómodamente de alquiler sin haber tenido problemas con su casa. En fin, que les suelen salir las operaciones políticas bastante mal a las plataformas antidesahucios. La de Villacís, desde luego, les ha salido rematadamente mal, porque si tenían algo de razón, la han perdido. Xavier, me gustaría que viésemos la reacción de la propia Villacís y luego, bueno, mejor, primero la de Carmena condenando el escrache a Villacís, y luego la de Villacís, que es precisamente lo que tú estás comentando, lo que le ha dicho, lo que le ha espetado a Manuela Carmena, tarde y mal. Bueno, pues si Manuela Carmena, después de las peticiones que recibió ayer, que fueron muchas, entre ellas la mía, ha decidido finalmente pues solidarizarse, nunca es tarde si la dicha es buena, que le digan no vamos a entrar en una competencia en fin. Pero la verdad es que yo creo que en este caso el tiempo sí que era importante. Ayer vinieron a nuestra caseta gente del Partido Popular, miembros del Partido Socialista también, a expresarnos su apoyo, y yo la verdad eché en falta el apoyo de alguien del equipo de gobierno de Manuela Carmena, sinceramente. Bueno, pues yo lamento muchísimo, lo he condenado en una manifestación que he hecho, creo que está ya recogida en las redes, y después le he puesto naturalmente un mensaje a Begoña lamentándolo mucho y diciéndole que en absoluto es eso aceptable, ¿no? Y vinculación conmigo ninguna. Yo soy la primera que he recibido también en ocasiones actitudes, si no idénticas, muy parecidas de algunos grupos de la paz. Bueno, hay unas imágenes, Xavier, del año 2013. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Por supuesto. Se lo he dicho a Alba Vila para ver si las pueden buscar para el informativo. A mí no me ha dado tiempo, pero me comentaban que en 2013 la señora Manuela Carmena, me lo comentaban y me lo mostraban en un programa de televisión, cuando ella no estaba en política, tan solo era jueza o juez, y el presentador le preguntaba a propósito de los escraches, que qué le parecía esto de los escraches, porque el año 2013 se comenzaron a producir escraches con asiduidad en la vida política española, y la señora Carmena decía que fantástico, que eso era la expresión democrática del pueblo. Claro. Así sigue pensando, lo que pasa es que ahora tácticamente no le conviene, al filo de las elecciones, aparecer como la señora de los escraches que actúa contra una mujer que está a punto de ser madre creo que por tercera vez. Por cierto, qué belleza da eso de la maternidad, ¿eh? Sí. Es estupendo. Nos alegramos mucho y espero que esto le dé muchos votos a Villacís y le reste votos a Carmena. Está claro, en sus propias declaraciones pues lo cuenta todo. Yo, en fin, ya le mandé un mensaje a ella y lo puse en las redes, y incluso yo también he sufrido más o menos actos de la misma intensidad. No tiene nada que ver una intensidad y la otra, y todo esto pues es para aminorar el impacto que pueda tener en pérdida de votos el apoyar a grupos que actúan de esa manera. Y luego también hay una cosa evidente, una cosa es favorecer los escraches y otra es recibirlos, y cuando los recibes tienes una impresión absolutamente distinta. Ya no hace tanta gracia. Claro.
Xavier, me gustaría que comentases dos tweets que me han encantado analizando lo que sucedió ayer en la pradera de San Isidro. Vamos a verlo. Este es el primero. Dice, no es solo que esté embarazada, por favor, un escrache no es de recibo para nadie y en ningún estado. Y hasta que no salgamos del puñetero marco que no fabrican y en el que entramos como corderos, no hay nada que hacer. Y tampoco son fascistas los del escrache precisamente. Este es el primero. ¿Qué te ha parecido, Xavier? Bueno, yo aquí siempre me acordaré del que sufría el bebé de Soraya Sáenz de Santa María, que en fin, no entiendo por qué pues tiene un bebé tiene que escuchar a la puerta de su casa a no sé quién gritándole cosas a su madre. Me parece un horror. Y esto es, mira que hay cosas positivas que importar de cualquier país, lo pillen por donde lo pillen, también de Argentina. Pero en lugar de, yo qué sé, de traernos lo bueno, nos traemos casi siempre lo malo, y esto de los scratches es una parte absolutamente obviable de la política y lamentable. Es la puesta en práctica de las ideas de gente como Echenique, ni más ni menos. Vamos a ver el siguiente tuit. Muchas de las que se sienten violadas porque un señor las mire más de 5 segundos en un autobús no ven nada reseñable en lo de Villacís. Qué cosa tan maravillosa. Bueno, aquí estamos mezclando algunas cosas, las dos cosas me parecen interesantes, mezclarlas pues es ir contracorriente de todas. En cualquier caso, lo que tiene que quedar claro es que los scratches son la antítesis de la democracia y hacen perder la razón a quien a lo mejor tiene una parte de ella, ¿no? Simplemente porque las cosas no se expresan así, eso es absolutamente incívico y no digno de estar presente en nuestra política en el año en el que estamos. Y ayer también fue el aniversario de Podemos, o mejor dicho, rectifico, del 15M, que no es lo mismo, pero es verdad que con mucha habilidad Errejón, Monedero, Iglesias supieron contrarrestar, neutralizar ese fenómeno y convertirlo en partido político, sacarle rédito político a aquella fuerza tan fantástica, la verdad, de hace 8 años. Es el tuit que publicaba la cuenta oficial de Podemos. Vamos a verlo. Dormíamos pero despertamos. 8 años ya del 15M. No olvidamos de dónde venimos. La foto de la derecha la he incluido yo. La ha puesto usted, ¿eh? Esta es mi pincelada. Ya. La original tan solo es la de la Puerta del Sol. Esa foto, bueno, ese plano cenital, miles y miles de personas, la acampada, esos días de mayo del año 2011. Y a la derecha, ¿dónde ha acabado el señor Iglesias? Que él dice que no olvida dónde viene, pero desde luego sabemos muy bien a dónde va y dónde está ahora mismo. El problema es que lo han olvidado los que le acompañan, ¿eh? Que ha tenido una pérdida de votos y que ahora el gran interrogante de las elecciones municipales es saber si aquellos que fueron hijos del 15M revalidan o no en las alcaldías que consiguieron trincar a base de tripartitos, de quintapartitos o, en fin, de asociaciones dentro de márgenes muy ultraizquierdistas de la política española. El interés de estas elecciones municipales, aparte de saber si el PSOE va a extrapolar parte o toda de su diferencia política respecto del PP, es sobre todo saber si Carmena, Colau, San Vicens, el de Valencia, todos estos, el de Santiago de Compostela, del que se habla muy poco, Chiqui en Cádiz, van a revalidar ahora que la gente los conoce o no. Esto es importante. Puede que algunos revaliden, ¿eh? Kichi. De Cádiz. ¿Qué he dicho yo? Chiqui. Bueno, Chiqui es la ministra de Hacienda. La chiquiministra. Quiero decir que ahora ya no son rookies que no se sabe muy bien qué resultado van a dar. Ya hemos visto cómo gobiernan las ciudades, ya hemos visto pues de quién son amigos, de quién son enemigos. Hemos visto cómo tienen una obsesión por imponer algunos asuntos, argumentándolos o vistiéndolos, falseándolos de decisiones medioambientales que son puramente actos dictatoriales, en supuestos la mayor parte de las veces erróneos y la otra mitad sacados de contexto. Ahora la cuestión es ver si los ciudadanos han hecho ese análisis y deciden poner a otros al frente de esas alcaldías, o si por el contrario, y a mí me deja bastante estupefacto, que las encuestas hablen de que no hay duda de que la lista más votada en Madrid sea la de Manuela Carmena, porque si eso es así, se repite en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, en Santiago y en Cádiz, pues chico, yo ya no sé en dónde está el electorado o qué es lo que piensan los señores electores. A propósito del electorado, y que tú, Xavier, que eres catalán, de Barcelona, conoces muy bien la capital catalana
y más en concreto la zona de Nou Barris, Sí. barrio de clase obrera. Vamos a ver el titular del diario El Mundo, me ha llamado mucho la atención. Dice que Vox y Podemos están peleando, se están disputando el voto obrero. A ver si podemos verlo. Un reportaje del diario El Mundo. Podemos y Vox pugna en el barrio por el voto obrero. Coinciden en mensajes y visitan a zonas muy humildes como Nou Barris en Barcelona. Unidas Podemos y Vox, en las antípodas ideológicas, comparten un objetivo en estas elecciones municipales y autonómicas: conectar con los barrios, con el voto obrero, trabajador, captar papeletas en estos estratos sociales. Y Nou Barris es un exponente de esta batalla, como evidencia la presencia de Iglesias y Abascal. En este distrito barcelonés, los comunes, la marca de Podemos, pasó de un respaldo en el año 2016 del 30,4% de los votos en las generales a un 19,5% en estas últimas generales, es decir, que han bajado 11 puntos. Por el contrario, Vox pasó de no tener ningún voto en el año 2016 a tener el 4,4% de los votos. Hombre, aún hay mucha diferencia, hay 15 puntos, ¿no?, entre Podemos y Vox. Vamos a ver, el voto de Vox es muy transversal y en el barrio de Nou Barris, como en todo el resto de barrios en Cataluña, hay mucha gente que se siente desafecta hacia el independentismo y que quiere poner pies en pared a este supuesto de independencia o de autodeterminación, y entra dentro de la lógica que estén pensando su voto en municipales a Vox, porque, en fin, han visto que con Colau no llega eso a buen puerto, ¿no? Que coincidan los mensajes, que según decías es lo que publica El Mundo, lo dudo, los mensajes no pueden coincidir. Y yo creo que Podemos se deshilachará, porque lo que hay mucho en Nou Barris es mucho voto comunista y mucho voto socialista, que puntualmente en aquel momento fueron a la saca de Podemos, y que ahora yo creo que, vista la ruptura que hay en Cataluña, en Podemos, entre los de Iglesias y los no de Iglesias, yo creo que ahí van a tener más chance los que no están con Iglesias, la vieja estructura de los partidos comunistas. Xavier, antes de que te marches, Bruselas ha multado a 5 bancos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues esto es muy curioso, porque hace un tiempo hubo una multa multimillonaria, 700 y pico millones de euros, a unos bancos por hacer trampa para fijar un Euribor que les favoreciera. Ya saben que el Euribor es el tipo de interés de las hipotecas, ¿no? Y todos nos quedamos aturdidos, porque pensamos, ¿cómo se puede hacer trampas para fijar el Euribor? Y se podía, y se probó. Lo que pasa es que ahora las técnicas de informática de todos los mercados permiten hacer indagaciones que antes eran muy costosas y muy difíciles. Y ahora, pues casi en tiempo real, esta es una investigación que tiene un año de actuación, han descubierto que hay una serie de bancos que hacen trampa con las divisas, no con el Euribor. ¿Y qué trampa hacen? Pues bueno, ellos el día que se ponen de acuerdo para que el día que uno tiene que hacer una gran operación, pongamos por caso, en libras esterlinas, los otros mantengan la libra estable y se note en el mercado, todos sepan en el mercado que la libra va a subir o va a bajar fruto de la operación que va a hacer, imaginemos, el Royal Bank of Scotland. Todos los demás apoyan eso y sacan dinero de ese conocimiento. La multa es poco para lo que estos bancos han podido sacar durante todo ese tiempo en el que han estado haciendo el cártel contra el precio de las monedas. Y viene a demostrar que eso aún es peor, que hay que esmerarse en el control de las instituciones financieras, porque esto es demostrarnos fehacientemente que no son fiables o no son todos los respetables que pudiéramos imaginar. Xavier Orcajo, muchísimas gracias. Te vemos en un rato en Pulso Económico. Estupendo. Nos vamos a la publicidad. José María Blanco Corredoira, abogado. Viene enseguida. Pues ya está aquí conmigo José María Blanco Corredoira, abogado, muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ver luego lo que ha sucedido esta mañana en las Cortes Valencianas, donde los 10 diputados de Vox han jurado el cargo, han tomado tomado posesión del acta como diputados autonómicos, y lo han hecho pasándose la Biblia y el crucifijo. Han jurado sobre la Biblia y el crucifijo, al tiempo que decían por Dios y por España. Luego lo vamos a ver. Pero antes de eso, José María Blanco Corredoira ha venido porque es un experto en el caso Villarejo, en todo lo que está acaeciendo en este turbio asunto. No tengo ahora yo los papeles por aquí, José María. Aquí, no, pues no sé dónde lo he dejado. Bueno, el caso. Últimas revelaciones. Luis Portillo, el BVA encarga al excomisario Villarejo espiar
al magnate del ladrillo, Luis Portillo, porque debía una suma importante de dinero al banco. Esto que son métodos gangsteriles, José María, que cualquiera podría pensar que esto en una democracia seria como España, pues que no pasa, que uno de los principales bancos contrate a un excomisario para apretar a un gran empresario que le debe dinero al banco. Vamos a ver, Javier, el asunto Villarejo, yo digo que que forma parte ya de la novela picaresca moderna en España y que tiene que ser revelado de alguna manera por alguien que sepa leer entre líneas. El asunto de Villarejo es mucho más sórdido de lo que parece. ¿Por qué? Porque Villarejo, que está procesado en una gran causa que tiene muchas piezas separadas, en realidad aparece en todos los escándalos, Javier, en los que, digamos, las personalidades con algunos medios o con muchos medios quieren buscar un atajo de cara a sus fines, tanto ante la justicia como en la política. El caso, podemos hablar de muchos casos cuando hablamos de Villarejo, podemos hablar de Corina, podemos hablar del BBVA, podemos hablar de Pérez Maura, el naviero. Sí, lo de Guatemala, iba a ir luego con esa cuestión. Podemos hablar de muchos. En el caso del BBVA, el BBVA parece ser que en el momento en el que sufre un acoso por parte de SACIR, recluta o requiere de los servicios del comisario Villarejo. Hay una nota muy enigmática entre los papeles de Villarejo en el que viene a decir que se ha deshecho de las pruebas o se ha deshecho de los documentos que estaban en poder de la auditora y la sede física era el edificio Windsor. Por eso alguien ha querido ver la sombra de Villarejo, porque sombras hubo varias en la noche de autos, es decir, se vieron varias figuras en medio del incendio entre las plantas del Windsor. Eso es cierto. Alguien ha querido ver la sombra de Villarejo en el incendio seguramente provocado del Windsor. En cualquier caso, con butrón incluido, es decir, que luego se descubrió que se había practicado un butrón mientras los bomberos estaban operando. Es absolutamente verosímil, pero cuando yo hablo de lo sórdido del asunto Villarejo, lo que quiero decir es que tenemos que hablar de cuáles son los métodos de este individuo. Los métodos de este individuo son ni más ni menos que grabar o propiciar grabaciones en situaciones comprometidas para luego extorsionar a esas personas. Cuando en la famosa comida con Garzón y con la ministra Dolores Delgado informa de ese tugurio de señoritas que tiene, de azafatas, para sacar información, la realidad, y deben entenderlo así nuestros telespectadores, es un puticlub en el que graban a los clientes con las fulanas. Y en esa circunstancia y con esas grabaciones es con lo que chantajea a quien interesa. En el asunto de Ana Rosa, del marido de Ana Rosa, están extorsionando a un antiguo juez de Marbella. Y en este asunto hay una frase de Villarejo en el que dice: y si hace falta le echamos algo en la copa. Con eso queda retratado el personaje que ha solicitado 1 millón de euros de provisión de fondos a Ángel Pérez Maura para atender a los gastos del despacho de Baltasar Garzón, pero que han sido ni más ni menos que 7,5 millones los que ha cobrado los que ha cobrado Villarejo de Ángel Pérez Maura, o de la empresa de la naviera de Pérez Maura, en año y medio. 7,5 millones de euros, más otras cantidades que elevan a una fortuna lo que ha ido cobrando este señor para sacar adelante sus extorsiones. Esto es de lo que se trata. Bueno, Xavier, Xavier, te he dicho Xavier por Xavier Horcajo. José María, hasta aquí el tema Villarejo. Yo quería ahora mostrar lo que ha sucedido hoy en las Cortes Valencianas. Yo sé que tú sigues muy de cerca el fenómeno Vox y eres además de los que aseguran que se trata más de un movimiento que de un partido. ¿Tú esto lo sostienes?
Bueno, es una en cierta manera. Es una corriente, es una respuesta ciudadana, hasta cierto punto bastante espontánea, y con muy pocos medios, de aquellas personas que nos sentimos, porque yo no niego mi simpatía hacia este movimiento, que nos sentimos coaccionados por la dictadura de lo políticamente correcto. Entonces, después de 35, 40 años de dictadura de lo políticamente correcto, alguien se atreve a sacar el crucifijo, que es sobre lo que me quieres preguntar. A eso íbamos. Eso sí que es políticamente incorrecto. En las Cortes Valencianas, sabemos que el pasado 28 de abril, además de elecciones generales, tuvimos las autonómicas en la Comunidad Valenciana. 10 diputados tiene allí Vox, y esta mañana, en la toma de posesión, en la jura, se pasaban una Biblia y un crucifijo. Vamos a ver ese momento, a ver si podemos verlo. Vega, Campos. A ver si podemos verlo. Efectivamente es Ana Vega, la diputada de Vox, que en el momento en el que la presidenta de la Cámara le nombraba, ella decía: juro por Dios y por España. Bien. Vega, Campos, Ana. Respecto al juramento que hemos hecho, nosotros hemos jurado por Dios y por España, porque son nuestras convicciones, y lo hemos hecho al igual desde la libertad que han hecho otros grupos parlamentarios políticos que lamentablemente lo han hecho por cuestiones que nuevamente vuelven a segregar a los españoles, como vuelve a ser el feminismo, para separar a hombres y mujeres, o cuestiones por los países valencianos, para volver a dividir a los españoles entre comunidades autónomas en las que nosotros evidentemente no creemos, porque generan muchas desigualdades entre todos los españoles. Bueno, esto ha suscitado y ha movido al escándalo en La Sexta. Yo en ese momento en la redacción estaba viendo La Sexta y rápidamente Ferreras lo emitía y se llamaban las manos a la cabeza. Claro, porque ellos, lo estás viendo, digo ellos, la corriente progresista, lo estamos viendo en el juicio del Supremo, el juicio del proceso. No digo esa tontería del procés. El proceso. En este juicio todos prometen, poca gente jura. Este recelo por jurar, este recelo por eludir la palabra, de mencionar la palabra España y de mentar a Dios, pues es algo que nos tenemos que sacudir. Y creo que esta fórmula, pues una fórmula muy atrevida y que lógicamente descoloca completamente a los que nos están imponiendo una forma de hablar y nos quieren imponer también una forma de pensar. Bueno, más allá de lo que hemos visto en la Comunidad Valenciana, la irrupción de Vox, que quizá en escaños no se tradujo de la manera que muchos estábamos esperando, yo vaticino muchos más, finalmente solo 24, pero el caso es que ya están ahí, ya están en el Congreso de los Diputados, en la próxima legislatura, con Pedro Sánchez como casi seguro que va a ser presidente del gobierno en minoría, será un gobierno del PSOE en minoría, veremos cuánto dura ese gobierno también, porque el hecho de tener 123 escaños y estar dependiendo cada año de otras fuerzas para que saquen adelante sus presupuestos generales del Estado, veremos de qué manera fortalece o debilita a Sánchez y al socialismo en la Moncloa. Pero me refería que más allá de la cifra de Vox, de esos 24 escaños, el hecho de estar allí ya dando la batalla de tantas cuestiones y tantos temas que estaban totalmente sepultados por la corrección política. O sea, había un consenso, y lo sigue habiendo, desde Podemos, pasando por el PSOE, hasta el PP, pasando por Ciudadanos. Un consenso de acuerdo con todas las cuestiones fundamentales, con algunos pequeños matices, pero la ley de la memoria histórica, el tema del aborto, el tema de la ideología de género, el conchabeo con los nacionalismos, porque por mucho que el PP o Ciudadanos, sobre todo el PP, porque Ciudadanos es un partido nuevo, pero el PP que se rasgue las vestiduras cuando Aznar firmó en el año 96 el pacto del Majestic, y la cediendo masiva de los etarras, cediendo las competencias de educación a la comunidad autónoma catalana que por entonces presidía Jordi Pujol, y ha sido un camino en el cual yo creo que coincidirás conmigo, José María, PP y PSOE han sido grandes amigos durante todos estos años. En la demogresca, en esa trifulca, en ese bajar al barro, realmente lo que había era la lucha por el poder, pero no había lucha ni debate por ideas.
Ese es el matiz. Yo creo, Javier, y en esto te tengo que dar la razón, que la importancia de estos 24 escaños es que por primera vez en 40 años va a haber en el Congreso la voz, se va a poder escuchar la voz de personas que no tienen complejo para pronunciar la palabra España, para hablar de Dios, para denunciar la estafa y del invento autonómico, para denunciar hasta dónde ha llegado la corrupción de manos del mito de la descentralización. Yo digo muchas veces que la descentralización hacia las autonomías y hacia los ayuntamientos ha servido para que en muchos pueblos el alcalde, en tantos casos el más abrazafarolas, sea quien decida quién se hace rico. Es decir, la corrupción se ha producido sobre todo en el ámbito el concejal de urbanismo, ¿no? Hay que recordar que Soraya Sáenz de Santamaría, en una conferencia que a mí me dejó impactado hace ya muchos años en el Club Siglo XXI, dijo nada más y nada menos que gracias al Estado autonómico la administración está presente en todo el territorio. Contra ese mantra es contra el que... Es justo lo contrario. Precisamente es contra lo que va a luchar Vox. A su vez también la barbaridad de la memoria histórica, cosas como proponer a Santiago Carrillo hijo predilecto de Gijón, con el voto afirmativo del Partido Popular. Claro, esto fue una petición del año, una propuesta del año 2010, y el PP votó entusiasta que sí a que Santiago Carrillo, el héroe de Paracuellos del Jarama, fuese hijo predilecto de Gijón. Efectivamente. Y en cuanto a la memoria histórica, habrá gente que piense que estamos obsesionados con la memoria histórica. La obsesión con respecto a la memoria histórica es de ellos, pero en primer lugar lo que tenemos que decir, como denunció Stanley Payne muy tempranamente, y también Pío Moa y otras personas muy clarividentes en su juicio y en su análisis, es que la memoria es algo siempre personal y subjetivo y tantas veces falseable y que no se corresponde con una ciencia como es la historia. La memoria nunca puede ser colectiva. La memoria es personal. La historia es otra cosa. Por lo tanto, la ley de memoria histórica, que ya en su preámbulo es absolutamente aberrante porque impone una mentira y que fue aceptada y transigida y tragada por Ciudadanos y por el Partido Popular. En su preámbulo, perdón José María, es que incluso deslegitima la figura del rey Juan Carlos, en tanto en cuanto deslegitima la transición. Deslegitima la transición porque viene a decir que toda la legalidad y toda la jurisprudencia producida a lo largo de los años de gobierno de Franco son ilegales, nulos, anulables, etcétera. No repara son ilegítimas. Por lo tanto, viviríamos en un limbo jurídico y todo sería revisable con respecto a lo anterior. Como es tan obvio que la transición se hizo desde el parámetro de que no había ni buenos ni malos, no había un bando bueno y un bando malo, sino que había buenos y malos en los dos bandos, y sobre un acuerdo de rehabilitar a aquellos militares del Frente Popular que no habían podido continuar su carrera, vamos a decir que fueran militares de la República, porque la guerra fue una guerra contra el Frente Popular, pero podían ser militares de la República que quedaron de alguna manera en el ostracismo, que hubo calles que se quitaron y se mantuvieron otras, pero lo que no tiene ningún sentido, Javier, es que se quite la calle del general Muñoz Grandes o del general Varela y se mantenga la de Largo Caballero o la de las Brigadas Internacionales. Entonces, sea en el municipio que sea, porque en el municipio de Oviedo fue un alcalde del Partido Popular, Gabino de Lorenzo, creo recordar, el que quitó el nombre de la calle de la División Azul del teniente coronel Teijeiro, del capitán Almeida, para poner los nombres de las siguientes personas. Samuel Sánchez, un ciclista pues que está fuera de juego por un presunto doping. El Real Oviedo y Fernando Alonso. Es decir, tres deportistas un club y dos deportistas frente a héroes de guerra
José María, esa es la moral que nos hacen tragar, ¿no? A propósito de la memoria histórica, una breve pincelada, una semblanza sobre Alfredo Pérez Rubalcaba. Perdía la vida hace unos días a propósito de una enfermedad. El caso es que ya muy pronto hemos visto hagiografías, al poco de que Rubalcaba se muriese, más o menos invocando también algunos puntos que veíamos referidos a la transición, que aquello fue un periodo de esplendor, luminoso, ningún punto negro, y sobre Rubalcaba estamos leyendo estos días este tipo de cuestiones. La diferencia es que yo al menos no viví la transición, pero sí he visto quién es Alfredo Pérez Rubalcaba a propósito del chivatazo del caso Faisán, o a propósito de lo que sucedía en las elecciones del año 2004, cuando 3 días antes, el 11M, sufríamos ese terrible atentado terrorista en Atocha, en Madrid, y el 13 sábado, en jornada de reflexión, la vulneraba Alfredo Pérez Rubalcaba. Este tipo de cuestiones también ayudan a comprender quién fue este destacado político socialista. Claro, yo no niego que Alfredo Pérez Rubalcaba, y lamento que haya fallecido, y es una persona que tendrá lógicamente sus valores humanos y familiares. Eso no lo discuto y es reconocido por todo el mundo. Pero como político y como gobernante tiene unas sombras importantes. Sin embargo, parece como que su muerte y todos los homenajes y esta forma de edulcorar la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, pues parece que ya le ha hecho la campaña al Partido Socialista. Entonces, Y tiene guasa porque, según confesó el propio Pérez Rubalcaba hace 2 años, Pedro Sánchez le dejó de hablar, porque Rubalcaba le dijo las cosas muy claritas en relación a sus devaneos con los separatistas, y se lo confesó a Susana Griso en una entrevista en Antena 3, le dijo: Pedro Sánchez me ha retirado la palabra. Sí, efectivamente, es decir que casi todos los que fueron ministros de Felipe González no han tenido ningún diálogo con la actual ejecutiva del Partido Socialista. En Pérez Rubalcaba hay ciertas sombras. Está el caso Faisán, está la vulneración de la jornada de reflexión el día 13 de marzo de 2004. Y está también, desde mi punto de vista, el hecho de que en un momento en el que él era líder de una oposición con una cierta representación y era Mariano Rajoy presidente, podían los dos haber conducido mejor la situación, haber blindado mejor el sistema para evitar que España siga perpetuamente en manos de los separatistas. Es decir, que los dos son responsables, como lo fueron antes los otros líderes del PSOE y del PP, el que no hayan expulsado de la vida política a los que odian a España. Nos quedan ya muy pocos minutos para finalizar. Nos gustaría recordar la noticia con la que hemos abierto este espacio informativo, la redacción abierta, la detención de Josu Ternera. Bien. Vamos a ver el vídeo que ha elaborado nuestra compañera Cristina Ramos. La detención del terrorista de ETA, Josu Ternera, ha estado 17 años en paradero desconocido y aún tiene que enfrentarse a la justicia española. Vamos a verlo. Josu Ternera llevaba años y años huido, hasta hoy, porque la Guardia Civil le ha detenido aquí, en Cheyenne, en un pequeño pueblo de los Alpes franceses. Lo han encontrado acompañado de otra persona y caminando por un parking, lugar en el que los investigadores estaban convencidos de que se escondía. Era así como se ponía el fin a 17 años de búsqueda. Operación Infancia Robada es el nombre simbólico del operativo puesto en marcha para detener a Josu Ternera en recuerdo a los niños asesinados por la banda terrorista, en concreto por ese atentado en la capital aragonesa donde fallecieron 5 menores. Unas imágenes del terror que jamás se olvidarán. Este es el icono de la matanza de guardias civiles y sus familias en el cuartel de Zaragoza en 1987. Toda la vida de Josu Ternera ha estado ligado con los más crueles y sangrientos asesinatos, porque él era también el jefe de ETA cuando la banda asesinó a 21 personas en el atentado de Hipercor. Años antes, este terrorista también participó en el robo de explosivos que sirvieron para asesinar al almirante Carrero Blanco. Ahora, a sus 69 años de edad,
por fin se sentará en el banquillo para ser juzgado por todos sus años de actividad terrorista. Buena noticia, sin duda. Yo no me atrevo, José María, lo comentaba antes a un compañero, a decir que todo esto es en clave electoral, como que la policía llevaba tiempo siguiéndole y que ahora Sánchez ha dado luz verde a la detención. Yo este tipo de cosas la verdad que no me las creo. Yo, sin embargo, creo que sí, porque ¿sí? Evidentemente en 17 años Ternera, más encontrándose en territorio europeo, estaba localizado. Otra cosa es que no interesara detenerle. Es imposible que los servicios de inteligencia españoles no lo tuvieran localizado, lo han tenido varias veces localizado y en este momento se ha propiciado esta operación con la vista, con el visto bueno del presidente Sánchez, que quiere dar una de cal y una de arena para no parecer ante la opinión pública tan amigo de los separatistas. José María Blanco Corredor, abogado, muchísimas gracias por venir una semana más a la redacción abierta de la tarde. Nos marchamos ya. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Les vamos a dejar con Mick Jagger. Vean cómo baila con 75 años.